Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una clase más de Esencia, nuestra escuela donde estamos poniendo el fundamento correcto, que es Cristo, que es su palabra. Y hoy vamos a hablar de qué, mi amor. La autoridad de los hijos de Dios. Entonces, nosotros normalmente, dependiendo cómo te hayan educado tus padres, en ti sí hay respeto a la autoridad. Y en otras personas, pues no hay respeto a la autoridad, ¿sí? Hay gente que no respeta a sus papás, no respeta a sus vecinos, no respeta la iglesia, no respeta la palabra de Dios, e incluso no se respeta a sí mismo, Ujú. ¿sí? Pero una cualidad que hay entre todos los que somos hijos de Dios es que todos estamos sujetos a autoridad. Todos reconocemos quién es la autoridad que Dios nos ha puesto, a quien debemos respetar, aunque estemos o no estemos de acuerdo, pero el respeto sí es obligatorio de un hijo de Dios. No estar de acuerdo no es una excusa para no respetar. Entonces, hoy vamos a hablar de que la autoridad viene de eso, de saber estar sujeto a autoridad, sujeto a la voluntad de Dios, sujeto a lo que dice su palabra, sujeto a lo que el Espíritu Santo te guíe en cada situación. Eso es lo que nos da autoridad de poder representar el nombre de Cristo donde quiera que estemos. Ujú. Así que Vamos allá. vamos a por ello, ¿sí? Vivir en plena libertad no es solo un derecho como hijo de Dios, sino también forma parte de tu herencia. Escribe ahí, tu libertad personal depende de tu comprensión de la autoridad que tienes como hijo de Dios. Tu libertad en Cristo es una libertad, escribe ahí, de interdependencia con Dios, en unión con Él y con su iglesia. Juntos tenemos el privilegio de ser protagonistas, de llevar el reino de Dios en nuestro interior y manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos la responsabilidad de manifestar la imagen del cielo y eso se logra ejerciendo la autoridad que Cristo nos dio como hijos. Entonces, vivimos en un mundo donde nos pide que nos amoldemos a ser independientes, ¿sí? Mm. Tú vas a ver que muchos padres le enseñan a sus hijos, no, tú tienes que ser independiente, ¿sí? O muchas parejas están, no, yo no quiero que dependas de mí ni yo quiero depender de ti. Pero el diseño original es que todos tenemos que aprender a ser interdependientes de Dios. Mm. Y esa interdependencia de Dios, muchos lo consideran como perder la libertad, pero honestamente la única manera en que nosotros podamos ser libres Sí. y podamos vivir estando completos en Cristo Jesús Mm. es interdepender de Él en cada decisión que tomemos. Muy bien. Vamos al punto A, la autoridad dada al hombre. Uno, la definición general de autoridad es, escribe ahí, potestad, facultad de mandar. La autoridad puede ser propia o puede ser delegada. Una autoridad dada por una profesión, un título, una posición jerárquica laboral, por un superior. Algunos ejemplos. La autoridad del hombre, perdón, punto dos. Perdón, algunos ejemplos, mi amor. Por ejemplo, un policía, Ujú. ¿no? Un policía si no tiene ¿Uniforme? su uniforme, quizás nadie le haría caso, pero cuando tiene su uniforme es porque el gobierno le ha otorgado una autoridad. Un médico, Un un médico, bombero, un empleado municipal. cuando se les da una licencia, es una autoridad para hacer ciertas cosas. Punto dos, la autoridad del hombre fue una autoridad otorgada ¿por quién? Por Dios. ¿Sí? Génesis 1 del 26 al 28. El hombre tenía la habilidad de ejercer dominio y autoridad, lo cual le dio el poder para prosperar en todo lo que emprendió. Salmos 1. La autoridad que Dios dio al hombre, este es el punto 3, era de ser señor de la creación. ¿Cómo? Escribe, administrándola, multiplicándola y abasteciéndola. ¿Sí? No destruyéndola. El hombre, el ser humano, fue creado para tener dominio sobre la creación, no para ser dominado. Salmos 115, 16.
Cuando Adán y Eva pecaron, fueron dominados por el conocimiento del bien y del mal, sus cinco sentidos, provocando temor y un sentido de ser inadecuados, ¿sí? Indignos en sus vidas. Como consecuencia, se genera una sensación de inseguridad en su unión con Dios Padre, lo que provocó que el hombre se alejara de él y no al revés. Dios no se alejó de ellos, Dios siguió como todos los días hablando con ellos. Punto 4. El hombre perdió, escribe ahí, su identidad, significado y propósito, tres elementos esenciales para ejercer autoridad. Esta frase, este punto 4, subráyalo, porque aquí hay tres claves para tomar autoridad, para ejercer la autoridad que tú tienes. Tener una identidad correcta, tener conciencia de que tienes una vida de significado y que tienes un propósito dado por Dios, ¿sí? 5. Al pecar perdieron su posición y capacidad de dirigir, de ejercer autoridad y de tener dominio desde la esfera de Dios, la esfera espiritual. Eva dio su oído a algo que le transmitió que no estaba completa en su unión con Dios y actuó en consecuencia, basándose en una creencia equivocada. ¿Y cuántas personas hacen lo mismo hoy, aun siendo hijos de Dios? Escuchan y creen palabras que no son verdad, ¿sí? De que les falta algo en su unión con Dios y buscan llenar ese algo que realmente ya tienen afuera, con cosas, con personas. Cuando no tienes claro lo que Cristo ha provisto por ti o para ti, serás tentado a actuar desde la esfera natural para adquirirlo por tus propias fuerzas. Vamos al punto B, nuestra autoridad recuperada por Cristo. Por la desobediencia, el hombre perdió su capacidad de ejercer autoridad, pero en la cruz, Cristo nos redimió de las consecuencias del pecado y del regimiento de reglas y leyes. Su sacrificio devolvió esa autoridad que habíamos perdido. Y eso es lo que tenemos que creer. Gálatas 3:13 y 14, Colosenses 2:15. Cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada, por tanto, id, significa que el adversario ya no tiene ninguna autoridad o poder legal para operar. ¿Sí? Lo puedes ver en Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús dice, toda autoridad me ha sido otorgada. Punto 2. Cuando entiendo, escribe, quién soy, qué tengo y lo que puedo hacer, entonces soy capaz de ejercer la autoridad que tengo en Cristo. Efesios 1, 18 y 19. Pero para eso necesito entender quién soy, qué es lo que tengo ya a mi favor y qué es lo que puedo en Él. El apóstol Pablo pidió en oración que los creyentes tengan revelación de lo que hizo Jesucristo y lo que tenían ahora. Efesios 1, 17 al 23 es uno de los pasajes que todo hijo de Dios debería tener bien metido aquí dentro, ¿sí? Si hay algo que tú tienes que interiorizar, orar, aprenderte de memoria y tener adentro tuyo, es este pasaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos revelación todos los días. C. Entendiendo nuestra posición de autoridad. Uno, Cristo recuperó y escribe, bueno, ya está escrito, toda la autoridad y nos la entregó a nosotros, a su iglesia. Jesucristo dio la autoridad a la iglesia de estar sobre su creación. Lo puedes ver en Efesios 1, 20 al 22, en Mateo 28, 18 al 20. Punto 2. Como hijos, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, en esa posición y condición de autoridad. Sobre significa por encima, no por debajo. Efesios 1, 21 y Efesios 2, 6. Punto 3. Jesús dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 22 en Efesios. Cuando comprendo que soy cabeza, me doy cuenta de que no hay nada que pueda estar encima de mí. Las cosas van a estar encima de mí si yo así lo creo.
pero entonces estaré creyendo una mentira, pero estaré viviendo una mentira por creerla, ¿sí? Y no fuimos llamados a vivir así. 4, mi principal posición de función como hijo de Dios es mi unión con Cristo. De ahí parte todo. Es lo que me permite ejercer esa autoridad. Es por lo que Él hizo y no por lo que tú hayas hecho. No es por tu rendimiento, es por lo que Él hizo en la cruz. 5, ejerzo mi autoridad como hijo desde los lugares celestiales donde estoy sentado con Cristo. Debo mantener mi mirada desde arriba. Colosenses 3, 1 al 3 dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo, porque en Cristo está escondida nuestra vida, ¿sí? 6, mi confianza en la autoridad que tengo como hijo de Dios debe ser completa y absoluta. Cuando Jesús dijo que nada me dañará, significa que nada me dañará, a menos que yo lo permita. Lucas 10, 19. ¿Sigues tú? Vamos al punto D. ¿Cómo ejercer autoridad? Cuando lees Mateo 16, 19, dice que Él entregó a su iglesia las llaves del reino. ¿Sí? Entonces, Jesús te dio autoridad para atar, significa no permitir, y para desatar, que significa permitir cosas aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Las llaves pueden abrir, que es permitir la entrada, o cerrar puertas, que es impedir la entrada. Entonces tú y yo tenemos esas llaves, pero todo va de ejercer autoridad, significa de tener claro que yo estoy viviendo en Cristo. Adán y Eva perdieron la autoridad cuando desobedecieron lo que Dios les dijo que hicieran. Entonces, cuando tú y yo sabemos hacer el bien, lo que está escrito en su palabra, y no lo hacemos, Ujú. eso cuenta como desobediencia. Y ahí, pues tú te quedas en una posición como cuando pierdes la llave. Tú dices, uy, no sé por qué, oro y oro y oro, pero Dios no me contesta. Oro y oro, pero no se ata o no se desata lo que estoy atando o desatando. Y yo digo, es que perdiste la llave. Claro. Dejaste de ser obediente a lo que Él nos manda en su palabra que vivamos. Y a veces, y esto va muy relacionado con lo que tú enseñas muchas veces, ¿no? Que no se trata de, hay cosas que no son cuestión de orar más o de decir en el nombre de Jesús esto, sino que son de obedecerlas, ¿sí? Y simplemente obedeciéndolas hay cosas que incluso sin oración se ordenan. ¿Sí? Yo recuerdo una temporada en mi vida donde yo, en el área familiar, antes de conocerlo a él, estaba experimentando cosas que no quería experimentar. Yo decía, pero a ver, si yo soy hija de Dios y yo estoy haciendo esto, y yo estoy sirviendo, y yo estoy esto, y, ay, yo soy diezmadora, yo soy ofrendadora, la típica, ¿no? Ver que estaba haciendo mal, no, no estoy haciendo nada mal, porque me está yendo mal en esta área. Y una persona que en ese momento era de mi confianza me dijo, es que ustedes están abriendo puertas que no deberían abrir. Y yo me quedé así como, puertas, ¿qué puertas estoy abriendo? Y a veces actitudes nuestras, indiferencia nuestra, desobediencia nuestra en cosas, Soberbia, soberbia, orgullo. orgullo, el no dejarme enseñar, el no pedir ayuda, el no pedir consejo, no acatar el consejo, eh, hace que yo abra puertas a que me pasen cosas que no deberían pasar, simplemente porque yo dejé las puertas abiertas para que me roben, pues. Para dejarme robar cosas que no debería dejarme robar. Sí. Entonces, Jesús te dio la autoridad, te dio las llaves para atar y para desatar, pero esas llaves se llaman obediencia, ¿sí? Cuando yo estoy siendo obediente, entonces las llaves sí están en mi mano para atar o desatar, pero cuando yo no estoy obedeciendo, no tengo llaves. Es como querer entrar a casa y no tener la llave, no va a abrir la puerta, ¿sí? Entonces, De hecho, más allá de no tener llaves, a veces sí las tengo, pero yo mismo estoy abriendo puertas que no debería abrir con esas llaves. Y yo estoy diciendo, ay, pero ¿por qué esto no me está funcionando? Porque tú has usado tu autoridad para permitir que cosas que no te dominen, te dominen. punto número 2, dice la autoridad que Dios nos dio en Cristo
funciona por la fe o por la confianza que tenemos en el Hijo de Dios, desde el entendimiento de y mi vivencia, ¿sí? Entonces, aquí hay 5 puntos en los cuales quiero que tú sepas de qué depende que esa llave sí funcione. Entonces, número uno, mi identidad de hijo y mi confianza en, escribe, la obra perfecta, completa de Cristo a mi favor. Mm, Muchas veces queremos nosotros volver a hacer un sacrificio y Jesús dice, no, pues yo ya pagué en la cruz para que tú seas libre, para que mm, tú ya no vivas con culpa, para que tú ya no vivas con dolor, con condenación, con pobreza, con enfermedad. Yo ya pagué. Y tú y yo queremos anular el sacrificio que él hizo y volver a hacerlo. Entonces, si yo tengo claro mi identidad, que la obra fue terminada por él, la obra fue terminada por él, yo no voy a estar pidiendo hacer un sacrificio de nuevo por algo que Jesús ya ha pagado. ¿Sí? Entonces, no puedo estar pagando la cuenta que alguien más ya pagó. Punto dos, mi comprensión de, escribe, cuánto el Padre me ama. De tal manera Dios amó que dio a su Hijo. Entonces, ni tú ni yo podríamos ganarle a Dios en amar. Él nos amó de tal manera que dio lo más valioso para Él, lo dio a cambio de que tú y yo podamos vivir en esa completa libertad en Él, ¿sí? Tres, una creencia fuerte de quién es Dios para mí y en lo que Él dice sobre mí en su palabra. Esa es mi confianza, ¿sí? Mi identidad está bien, mi comprensión está bien, pero quién es Dios, que es mi papá, y qué dice Él de mí, que soy su hijo, es lo único que debería de ser tomado en cuenta en cada decisión que yo tome. ujú, ¿Sí? Mi papá, coincide esto que yo estoy pensando de lo que dice mi papá de mí, y ahí siempre vamos a encontrar la respuesta. Tres, cuatro, perdón, vivir consciente diariamente, no cada domingo que voy a la iglesia. mm, Todos los días yo tengo que vivir consciente en mi unión con el Padre y su palabra. O sea, Él y yo somos uno mm, y lo que nos une es su palabra. Pero si yo estoy unido con su palabra y no la estoy obedeciendo, pues es como estar unido por algo, pero no pasa lo que tiene que pasar de su gracia y de su favor para mi vida. ¿Sí? Está bloqueado por la desobediencia. Y el siguiente punto, el discernimiento de la voluntad de Dios. Yo sintonizo mi corazón, sintonizo mis pensamientos, sintonizo mi boca, permito que su buen propósito para mí e impido cualquier adversidad que esté en contra de mí. Cuando yo digo ningún arma forjada prosperará, esa es mi creencia de que Dios ya tiene planes de bien para mi vida y nada que se levante en querer impedir que yo viva lo que Dios ya designó desde antes que yo naciera, los planes que Él tenía para mi vida, ningún arma va a prosperar en contra de mí, ni en contra de mi familia, ¿sí? Y el último punto, la transformación continua. Mucha gente se queda con haber recibido a Jesús, con haberse bautizado y dejan de transformar su mente cada mm, día, como dice la palabra, ¿sí? Pero si yo soy consciente de una transformación diaria en mi vida, eso se va a producir por presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y renovar constantemente el entendimiento de mi mente, de mi corazón, con la revelación continua de la palabra de Dios. Romanos 12:1, ahí dice que nos invita a renovar nuestro entendimiento y hay versículos que tal vez los has leído 20 veces, pero la 21, Dios te va a revelar algo o va a renovar algo en ti, o va a renovar algo, o va a transformar algo en tu corazón que tú dices, ay, ya me cayó el 20, no lo había entendido así. Sí, entonces, pero ¿de qué depende que nos dejemos renovar? Pues de tu disposición de dejarte enseñar por el maestro, de mm. dejarte enseñar, que cada vez que se exponga la palabra de Dios, tú estés expectante de que Dios te está hablando para transformar un área en tu vida, ¿sí? Entonces, ejemplo, ¿yo permito la salud o permito la sanidad?
dependiendo para qué estoy usando mi autoridad. Si yo digo, yo no quiero ser diabético como mi mamá, yo no quiero ser diabético como mi mamá, yo no quiero ser diabético como mi mamá, entonces yo no estoy usando la autoridad para estar sano, sino que yo estoy usando mi autoridad para enfocar mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mis palabras, todo me está llevando a ser diabético como mi mamá. En el temor. Estoy basado en el temor, entonces no estoy usando la autoridad para declarar sanidad, sino que para declarar diabético como mi mamá. Entonces, por eso dice que tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Cuando nuestra lengua sea encontrada hablando algo diferente a lo que dice su palabra, tú y yo tenemos que transformar nuestro vocabulario y sintonizar nuestras palabras con lo que Dios dice de cada uno de sus hijos, ¿sí? Yo permito la salud, yo permito la sanidad, yo permito la bendición o permito la maldición. Yo permito un buen trabajo o permito un trabajo mediocre. Yo permito la prosperidad o la escasez. Yo permito la multiplicación o la disminución. Yo Ujú, permito la paz o el conflicto en mi barrio, en mi ujú, familia, en mi empresa, en mi trabajo. Yo permito la buena administración en mi ciudad o permito, pues, que como todo mundo tira la basura donde no va, yo también la tiro donde no va. Entonces, ujú, yo puedo estar perdiendo la autoridad por amoldarme al mundo en vez de amoldarme a la palabra de Dios, al ujú. reino de Dios. Y ahí van involucradas las palabras de permitir o no permitir con palabras, pero permitir o no permitir con acciones, porque si yo digo no permito la queja y me estoy quejando, realmente estoy permitiendo la queja. Si yo, Entonces, ahí vas a encontrar una lista de cosas que nosotros podemos permitir o desatar con nuestra lengua y unas cosas que no permitimos, ¿sí? No permitimos la queja, no permitimos la enfermedad, no permitimos la escasez, no permitimos el estar sin trabajo, el estar triste, no permitimos los problemas en la familia, poca gente en mi encuentro, no permitimos el crimen en nuestro barrio, declaramos que la corrupción se va de nuestra casa, de nuestro barrio, de nuestro país, de nuestro gobierno. Entonces, yo, ¿para qué estoy usando mi autoridad? ¿Para qué estoy usando mis palabras? ¿Mis pensamientos están sintonizados con lo que dice Dios o con lo que dice la gente? Y pues la pastora nos va a continuar con el punto número 3. el 3. Cuando vives, Cuando vives como hijo de Dios desde los lugares celestiales con Cristo, puedes escribir ahí reinar en vida, como dice en Romanos 5:17. Reinar es vivir por encima de cualquier cosa, actitud, pensamiento negativo o hábito destructivo que quiera dominar mi vida. Tú estás sentado en lugares celestiales, entonces puedes reinar en tu vida. Reinar es tener la autoridad de acceder a los recursos del cielo a tu favor, a favor de cualquier circunstancia o adversidad. Reinar es usar lo que Dios te ha dado para beneficiar a otros, suministrando vida y la buena voluntad de Dios a favor de sus vidas. Eso es reinar. Y en la Biblia no dice que reinaremos algún día cuando nos muramos y vayamos al cielo. En Romanos dice que reinaremos en vida. Ahora mismo es cuando tenemos que reinar, porque la creación está gimiendo, dice la palabra en Romanos 8:19 por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está gimiendo porque necesitan que los hijos de Dios reinemos en vida y no estemos esperando a irnos de este mundo para empezar a reinar. ¿Sí? Punto E, el último, tres áreas donde debo ejercer dominio, donde debo reinar. Primero, sobre mi propia vida. Eh, muchas veces queremos ejercer autoridad sobre los demás Liderar a los demás y no nos sabemos liderar y nosotros. nosotros no sabemos usar la autoridad que Dios nos dio para tener dominio propio. Ujú. Entonces, primero tengamos dominio propio, primero tengamos el carácter de Cristo, primero tengamos, parezcámonos más a Jesús en mansedumbre, en humildad, y después dejemos que Él pues use tu vida o mi vida para poder inspirar a otros, para poder guiar a otros, pero no empecemos al revés, no empecemos queriendo decirle a la gente cómo o ejercer autoridad sobre los demás si yo no estoy
teniendo autoridad sobre mi vida, sobre Ujú. mi mente, sobre mi boca, Su- sobre mi carácter. Sujetándome yo a Cristo y creyéndome yo que soy una nueva criatura. ¿Sí? Cuando yo realmente me creo que Cristo hizo una obra en mí, yo empiezo a vivir de esa manera, porque yo estoy creyendo en lo que Él hizo. Y aquí debajo del uno dice, sintonizar mi ser, escribe eso, con la voluntad del Padre, determinando en mi corazón y declarando con mi boca el bien que el Padre ha provisto para mí y para mi entorno. Yo tengo que determinarme si hay áreas donde estoy viendo cosas que no corresponden con lo que un hijo de Dios debería vivir, que eso no es el cielo en la tierra. Yo tengo que determinarme a vivir otra cosa. Hasta que me determine, yo seguiré permitiendo esas cosas. Entonces, hay cosas que yo ya no tengo que permitir en mi vida, hay cosas que yo ya no tengo que permitir en mi casa, ya no tengo que permitir en mi familia, pero yo me tengo que determinar a no permitirlas más. Mientras yo las siga permitiendo, seguirán pasando. ¿Sí? Job 22:28 dice que determinarás asimismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos de firmeza en esa determinación vas a ver el favor de Dios. Dos, otra área donde debo ejercer dominio es sobre toda adversidad, tomando autoridad sobre el adversario y sus maquinaciones. Segunda de Corintios 10:3 al 6. Es someterme a Dios, resistir al adversario, y dice la palabra en Santiago 7 que él huirá, ¿sí? Y, ¿Por qué y, no decimos diablo? Porque en el texto original, diablo no dice diablo, dice adversario, ¿sí? Eso es lo que significa diablo, es adversario, sí. y nuestro mayor adversario no es lo que está allá afuera, no es nuestra pareja, no son nuestros hijos. Nuestro mayor adversario es aquello que dejamos, el diálogo interno que tenemos El sobre nosotros impostor. mismos. Ese es el adversario. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra huestes espirituales. Entonces, cuando el Espíritu Santo no está gobernando nuestra mente, nuestro vocabulario, el adversario nos hace pensar cosas contrarias a lo que Dios dice de nosotros. Ujú. Uy, es que están despidiendo gente, de plano me voy a quedar sin trabajo. Eso es un adversario aquí adentro de miedo, que te vas a quedar sin trabajo, que te van a Sí. despedir. Pero ¿qué es lo que dice su palabra? Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y ya sea que en esta empresa o en cualquier otro lado, sea en España, sea en Guatemala, sea en Colombia, Dios cuida de mí, yo soy su hijo y a mi familia, a mí no nos va a hacer falta nada porque Jehová es nuestro pastor. Entonces, el adversario quiere robarte esa identidad de que tú confíes en Dios como tu papá. Él quiere robarte esa identidad de que tu confianza como hijo esté puesta en nuestro Padre Celestial y Él quiere que confíes más en tu dinero. El adversario quiere que confíes más en que como a los demás les pasó eso de plano, a mí también me va a pasar. Eso es Mm, miedo, ¿sí? Todo, ¿cómo distingo yo al adversario? Siempre te va a llevar a vivir en temor, en miedo. mm, Siempre te va a meter en miedo y el miedo es lo que te va a paralizar de vivir como Dios quiere que vivamos. Mientras que todo lo que Dios ha hablado de nosotros en su palabra viene desde el amor, no desde el miedo, sí. desde la confianza, desde la fe, en donde Él dice, usted haga su parte, usted obedezca lo que está escrito ahí y yo abriré las ventanas de los cielos. Significa que toda la confianza está puesta en Dios, entonces nosotros sí vamos a vivir no como piensa el adversario, sino que pensando como hijos Mm. del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y algo que hemos visto mucho o que lo hemos vivido algunos en el pasado es esa conciencia como que no, me pasó esto porque el diablo tal, porque el diablo me tiene así, porque el diablo no sé qué, porque el diablo... y realmente muchas veces la solución para eso no es reprender al diablo, ¿sí? La solución que esa persona necesita es hacerse responsable de su propio crecimiento y determinarse a invertir tiempo en transformar su vida, meditando en la palabra, en renovar su mente. Y cuando esa persona empieza a renovar su mente con la palabra, todos esos problemas empiezan a desaparecer, porque no era que el diablo la estaba haciendo cosas, era que esa persona no había sido diligente, sino que había sido negligente con su crecimiento espiritual y esa persona no había valorado
el tomar tiempo para renovar su mente. Y no era cuestión de reprender al diablo, no era cuestión de reprender nada, ni espíritus de nada, sino que era cuestión de sentarse y apartar un tiempo en su agenda para renovar su forma de pensar, que su alma sea prosperada con la verdad y que esas mentiras simplemente pierdan el peso que esa persona les había dado. ¿Sí? Tres. Tres. Otra área donde tenemos que ejercer dominio es sobre los ambientes que Dios nos ha dado, suministrando la voluntad de Dios como embajadores a favor de nuestro entorno. Segunda de Corintios 5, 19 al 21. No tenemos autoridad sobre las personas, sino sobre aquellas cosas que puedan influir sobre ellas. El control y la manipulación de las personas es considerado en la Biblia como brujería, ¿sí? Pero cuando tú estás intercediendo a favor de las personas, no tratando de controlar a las personas y su voluntad, tú estás soltando la gracia, la influencia del Padre en sus corazones para que a ellos les resplandezca Cristo en sus corazones, no para que hagan lo que tú quieras. Bien, esperamos que este tema traiga luz, traiga claridad, traiga libertad a sus vidas, porque cuando entendemos correctamente todo esto que acabamos de aprender, realmente eso es lo que va a provocar, nos va a traer libertad y muchas áreas de nuestra vida que llevaban tiempo desordenadas por ignorancia, por un entendimiento incorrecto de la Biblia, de la palabra, de la verdad, se empiezan a ordenar esas cosas, porque empezamos a entender lo correcto de quiénes somos y de para qué es esa autoridad y de cómo estamos a veces ejerciendo autoridad para lo que no deberíamos ejercer autoridad, que es para permitir cosas que deberíamos no estar permitiendo. Sí. Así que, Padre, te damos gracias. Gracias por este tema, porque cada persona que está viendo este vídeo va a ser diligente en tomar ese tiempo para meditar en las escrituras que están a lo largo de todo este tema, Señor. Declaramos que viene luz a los ojos de su entendimiento, Señor. Son llenos de un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Se descubren a sí mismos en Cristo, Señor. Descubren cuál es su posición espiritual, su identidad, su significado, su propósito, su valor, Señor, y aprenden a valorarse a sí mismos con el valor que tú les diste entregando a tu Hijo Jesucristo por ellos, Padre. Gracias porque cada vez más aprendemos a permitir lo que tenemos que permitir y a no permitir lo que no tenemos que permitir, Señor. Se acabó el dejar que las situaciones nos gobiernen, el dejar que las excusas, la pereza, los miedos nos gobiernen, Señor. Hoy tomamos nuestro lugar como hijos tuyos, tomamos esa autoridad que tú nos has dado y la usamos para lo que se nos dio, para traer orden, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, para bajar el cielo y la realidad del cielo a la tierra. Primeramente en nuestro interior, ordenando nuestro ser, ordenando correctamente nuestra identidad, Señor, con una conciencia limpia, con una conciencia correcta y alineada a lo que tú dices que nosotros somos, Señor. Y desde esa identidad clara, segura, reafirmada, Señor, desde esa confianza podemos tomar autoridad en nuestro entorno, podemos tomar autoridad en las situaciones, podemos tomar autoridad en los ambientes en los que tú nos has puesto, Señor, para traer el orden del cielo a cada situación y a cada lugar, Señor. Te damos gracias, porque es el reino tuyo el que se establece en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hay libertad, libertad para vivir lo que somos. Hay orden en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay un área en la que tú y yo podemos empezar a practicar, usar esta autoridad que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial, y es que permitimos que canten nuestros hijos. Sí. Justo ayer escuchábamos a un pastor compartiendo de que cuando él era niño, dice que él iban en el coche
y él se ponía a cantar canciones que había escuchado en una iglesia, o había escuchado en un campamento de jóvenes, o había escuchado en cualquier sitio, ¿sí? Y él como padre tomó autoridad y le dijo, si tú me demuestras que eso que estás cantando está en las escrituras, me traes un capítulo, un versículo donde diga eso que estás cantando, yo te dejo que sigas cantando eso. Pero si eso no está en la palabra de Dios, te prohíbo que lo sigas cantando. ¿Y qué pasó? Que esa autoridad, el pastor dice, va, que cuando él era niño, pues veía a su padre como muy radical. Y bueno, él hizo caso, fue obediente, fue y buscó en la escritura a ver dónde estaba la letra de esa canción que él estaba cantando y no la encontró. Entonces, ¿qué pasó? Que él tuvo ese corazón enseñable, él se dejó corregir por su padre. ¿Y qué pasó? Que ahora su padre, pues ya hace varios años pasó a la presencia de Dios, pero su hijo ahora es un adulto y el hecho que su padre haya tomado autoridad, no dejarlo cantar cualquier cosa que escuchara, ha permitido que ahora esta persona sea un pastor. Bueno, es un cantante muy famoso que tú lo conoces, Marco Witt. Ha grabado miles de canciones y dice que todavía oye a su papá. Capítulo y versículo. Cuando él está escribiendo una canción, dice capítulo y versículo donde está eso en la Biblia. Esa es una manera en que tú y yo podemos empezar a ejercer autoridad, ¿sí? Imitemos lo bueno, imitemos la fe. Y yo digo, si al papá de Marcos Witt le funcionó estarle diciendo a su hijo que no cantara cosas que no estuvieran de acorde a la palabra de Dios, y hoy él es cantante, él es compositor, es pastor y es un hombre de Dios que pues Dios lo está usando para bendecir a muchas personas. Sí, Yo digo, ojalá y nosotros como padres un día nos sintamos como se siente hoy el papá de Marco Witt, sí. orgullosos de haberles exigido a nuestros hijos a que si van a cantar algo, que sea algo que edifique, algo que coincida con la palabra de Dios. Hay cosas en la familia que uno dice, ay Señor, ¿por qué permitiste esto si yo te estoy sirviendo? Y el tema es que Dios permite lo que tú permites y lo que yo permito. Si nosotros estamos permitiendo cosas en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, no le echemos la culpa a Dios, porque Dios nos dio la autoridad a nosotros para decidir permitirlo o decidir no permitirlo. Entonces, si hay cosas que estamos permitiendo que no deberíamos permitir, creo que esta semana es un buen momento para tener algunas conversaciones en familia y decir hasta aquí. Esto hasta aquí. A partir de ahora se hace así. Y puede que no le guste a tu familia, puede que salten, puede que quieran rebelar contigo, pero si está alineado con la voluntad del Padre para tu vida, para tu familia, hazlo con confianza. Hazlo con confianza, no te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de no haberlo hecho a tiempo. Mm. De eso sí te vas a arrepentir. Porque cuando uno como padre no pone los límites, el arbolito nace torcido, crece torcido y una vez torcido es complicado, ¿sí? Bueno, familia, pues esperamos que empieces a usar tu autoridad como hijo de Dios para lo que Dios te la dio, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo y cuando el cuerpo de Cristo estamos unidos, todos funcionamos bajo la autoridad que es Cristo, que es la cabeza de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, si tú y yo tenemos como cabeza a Cristo, todo lo que Dios quiere hacer en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, sí se va a hacer como Dios manda, porque tú y yo estamos sujetos a autoridad y entonces Dios nos va a dar la oportunidad de atar y desatar, como cualquier hijo de Dios que es obediente a la palabra de Dios y que sabe que está aquí para transformar Amén. la cultura de este país donde estamos viviendo. Así que un abrazo, bendiciones, feliz semana y que Dios los use donde quiera que estén. Ustedes puedan ser portadores del amor, del perdón, de la gracia, de la esperanza, la fe, pero sobre todo de la autoridad que como hijos de Dios tenemos para gobernar y para expandir el reino en donde quiera que estemos. Así que hasta la próxima.